Siempre escuché decir aquello de que las partes más interesantes son las que suceden fuera de cámara. Y venimos de una charla interesantísima con Washington Burgui, presidente de la Cámara de Industrias. Bienvenido. Llevamos como 15 minutos de una charla enroscadísima que estaba muy buena. La invitación fue en realidad porque hubo una visita de la Organización Internacional del Trabajo Uruguay. Tiene que ver con una serie de planteos que hicieron de parte de empresarios y de patrones ante la Organización Internacional de Trabajo, que vino a Uruguay a inspeccionar a ver cómo estaba la cosa en alguna serie de aspectos. La semana pasada estuvimos conversando con Richard Reed para saber, bueno, qué le había dejado a los trabajadores esa visita, y ahora queríamos saber cómo se vio desde la Cámara de Industrias. ¿Cuál fue, si tuvieras que hacer un balance, digamos, redacción tema de la vaca, bueno, redacción tema visita de la OIT, qué dejó? Bueno, yo creo que dejó una buena impresión y dejó un buen saldo. Dejó una buena impresión porque primero vino una delegación encabezada por la directora de normas, la doctora Cleopatra Dunga Henry, que es dentro del departamento de normas es la máxima autoridad posible. Por lo tanto, vino una misión del más alto nivel. Segundo, porque se llegó a un acuerdo y se firmó un acuerdo. Un acuerdo que dice muy poco y dice mucho, dependiendo a posteriori de lo que nosotros, tanto gobierno, trabajadores y empleadores, podamos hacer. El acuerdo es que a partir del 10 de octubre, durante un mes, se sientan a negociar una serie de puntos que están en discusión entre trabajadores y empleadores. Sí, no es solamente eso. Yo creo que va un poco más allá. Primero, hasta hace algunos días, algunas semanas atrás, no había un reconocimiento de los trabajadores y por parte del gobierno de que existía unas recomendaciones de la OIT sobre la ley de Consejo de Salarios. Hoy eso está reconocido, está firmado. Segundo, hay una voluntad del gobierno, porque está firmada, en trabajar y modificar la ley de Consejo Directivo de acuerdo a las normas que establece la OIT. Y también es más, dentro de la firma de ese acuerdo, el gobierno dice que puede elevar un proyecto o un articulado de ley anticipándose antes del plazo que se puso, que es el 10 de octubre, para empezar a negociar, como para adelantar las cosas. Pero a posteriori también tenemos que el gobierno debe informar ante el 10 de noviembre todos los avances o el proyecto de ley articulado a la OIT. Y todo esto lo tenemos bajo el paraguas de la OIT. Por lo tanto... Ese proyecto articulado sería el fruto de la negociación también. Sería el fruto de la negociación, obviamente. Bien. El otro día cuando venía Richard Reed decía la visión de los trabajadores que digamos, del 100% de temas que había para conversar, un 60% no tenían problema en acordarlo, que había un 20% que lo veían negociable y un 20% que decían que no había mucho margen de negociación o que no había margen de negociación, que era básicamente lo referido a la ultraactividad y a las ocupaciones de los lugares de trabajo. ¿Cómo se ve por contrapartida desde el lado de los empresarios? ¿Es todo negociable? ¿Se mantienen esos porcentajes, digamos? ¿Cuánto pueden ceder? ¿Cuál es el escenario previo que configuran ustedes? Bueno, esto es el medio vaso lleno, el medio vaso vacío, pero a ver, yo le dije al principio que esto era muy bueno siempre y cuando la actuación de las partes estuviera acorde, tanto sea los trabajadores, los empleadores o el gobierno. Yo creo que cualquiera que vaya a una negociación tiene que ir con la mente abierta como para poder intercambiar. En una negociación se entiende que todos cedemos un poco. Ahora, si ya vamos con el preconcepto de que el 60% y no sé qué 60% se puede acordar, el 20% solo el 20% se puede discutir y el 20% no se va a discutir, me parece que no es un buen comienzo. Es nuevamente lo del vaso lleno y vacío, pues te diga, bueno, hay un 80% entonces que tiene posibilidades de salir acorde a lo que pensaran los empresarios o llegarse a acuerdo en un 80%. Lo que pasa es que las recomendaciones de la OIT es la base de cualquier negociación. A ver, acá no se puede negociar menos de lo que la OIT recomendó. Las 8 recomendaciones de la OIT es lo que deben estar dentro del nuevo paquete o la nueva corrección de la ley, nuevo articulado de ley que debe mandar el gobierno a Ginebra antes del 10 de noviembre. Menos de eso la OIT no lo aceptaría y nosotros tampoco, por supuesto. Y en ese caso, la OIT dice, bueno, hay 8 puntos a negociar,
o dice hay 8 puntos que se tiene que hacer esto y esto. Me refiero a si son puntos a negociar y se negocia y en varios se llega a acuerdo, supongo que debe ser recibido de una manera. Si lo que hace la OIT es mandatar o sugerir que se tomen tales y cuales caminos y tales y cuales decisiones y después eso no se cumple, creo que sería recibido de otra. La OIT lo que dice que se deben cambiar 8 puntos. Lo que nos dice es cómo se deben cambiar y ahí es donde está la base de la negociación. Ahora, si de antemano decimos que no los queremos cambiar, por eso digo que mal comenzamos. Ahora, si ponemos todos los puntos sobre la mesa y nos sentamos a negociar, por ahí podemos llegar a un acuerdo. ¿Cómo se instrumenta ese ámbito de negociaciones, digamos? Desde el ámbito del PIT-CNT, bueno, uno sabe que hay una directiva que mandata gente a negociar y demás y después traslada al resto de su grupo. ¿Cómo se instrumenta desde el lado de la Cámara de Industrias, donde en realidad el referente básicamente sos tú y no hay digamos, no hay una serie de coordinadores y demás, no hay varias figuras? ¿Cómo van en delegación también a negociar? ¿Cómo se arma? Bueno, a ver, yo lo que soy es el presidente, soy la cara visible. Sos la cara visible, exacto. Pero digo, obviamente... No estás solo. Conjuntamente no sos rey, está el Consejo de la Cámara de Industria, que está compuesto por 16 miembros. Está la mesa de la Cámara de Industria, que está compuesta por 8 miembros. Y después hay una comisión sociolaboral que está compuesta por todas las gremiales de la Cámara de Industria, que en definitiva son las que van a tener más peso en esta negociación y decisión. Obviamente acá hay un componente jurídico muy importante. Yo no soy jurista, así que poco puedo hablar sobre el tema. Un dato que llama la atención, o por lo menos el otro día comentábamos como algo que veíamos poco común. Suelen, en los ámbitos como el de la OIT, casi diría que en algún punto es similar a lo que puede pasar en un Ministerio de Trabajo, son ámbitos en los cuales mayoritariamente son los trabajadores quienes van a plantear cuestionamientos o a señalar situaciones que consideran que deben ser corregidas. Uruguay entró entre una lista de 25 países que tienen observaciones de la OIT, pero es el único que está en esa lista, digamos, por denuncias desde el ámbito de los empresarios. En los otros casos son trabajadores que hablan sobre persecuciones sindicales, incluso sobre asesinatos de líderes sindicales y demás. Llama la atención por lo poco común que es el hecho, ¿no? ¿Qué valoración hacen ustedes desde ese lugar? Es decir, están recorriendo un camino poco transitado. No, que sea un camino para los uruguayos poco común. Sí, es cierto, pero es un camino legal y es un camino al que nosotros, tanto los trabajadores como nosotros, tenemos la opción de ir. Es el tribunal de alzada que tiene tanto los trabajadores como los empleadores en igualdad de condiciones. Otro hecho particular que se da con esto es que se establece una fecha de negociación posterior al congreso que tiene el PIT-CNT. Digamos que el PIT-CNT espera definir algunas cosas en su interna, una interna que a priori visto de afuera se nota dividida, antes de llegar a la negociación. ¿Dilata eso los plazos? ¿Ustedes entienden que es una buena medida esperar a que haya el recambio que habría o no en el PIT-CNT? ¿Cómo lo ven? Bueno, eso fue una sugerencia de la doctora Cleopatra Dumbia Henry, que nosotros obviamente aceptamos. No hay problema en esperar a que haya el congreso del PIT-CNT, pero tampoco habría ningún problema en sentarnos a negociar, no ahora, sino algunos meses atrás. Usted recuerda que nosotros en Ginebra estuvimos negociando con el PIT-CNT, con el gobierno, y llegamos a un preacuerdo que lamentablemente después no se pudo llevar que aquí no se aceptó. Aquí no se aceptó por el lado de los trabajadores. Sí, ese acuerdo incluía algunas cosas que ellos cuestionaban mucho, por ejemplo, que las decisiones, algún tipo de medidas de paros y demás solo pudieran ser tomadas por la cúpula de la central y no por los sindicatos de base. ¿Qué pasa? No vamos a discutir ese preacuerdo que en definitiva no fue. No cuajó. Los dos puntos que decía Richard Reed el otro día planteaba como, al menos desde su óptica, no negociables, era la ultraactividad y el de la ocupación. ¿Son totalmente irreconciliables esas dos posturas? ¿Ustedes entienden que la ocupación no es algo a llevar adelante? ¿Ustedes buscan cláusulas de paz que garanticen que no se den ocupaciones? ¿Qué es lo que pretenden, digamos, cuál sería el ideal desde el punto de vista de la industria? Mire, el ideal desde el punto de vista nuestro es sentarnos a negociar con la apertura mental más grande posible y con la mayor buena voluntad sobre la mesa. Porque si no llegamos a un acuerdo en esto, lamentablemente estamos perdiendo un tiempo
importante, estamos perdiendo un tiempo precioso. Como todos saben, el mundo no está pasando por su mejor momento. Yo creo que es momento de hablar de otras cosas, es momento de hablar, afianzar el presente y comenzar a protegernos para el futuro. Y sin embargo, estamos en otros temas ya desde hace demasiado tiempo. Una de las ideas de la Cámara de Industria para buscar una cláusula de paz es que si se acuerda algo no se esté, digamos, tomando nuevas medidas y demás sobre el mismo tema, es decir, que mientras dure el acuerdo se mantengan sin que los trabajadores tomaran medidas, ¿verdad? No, yo creo que la idea de la Cámara de Industrias es ir a esa negociación con la mente abierta. Bien, no, eso me quedó claro, pero digo, digamos, en algún punto hay algo de eso, en las cláusulas de paz, en no estar renegociando permanentemente lo mismo que ya se habló. Por contrapartida, la ultraactividad establece, o lo que pretenden los trabajadores en muchos casos con la ultraactividad es, bueno, si tenemos un convenio, cada vez que nos sentemos a negociar, no negociemos todo de cero, sino mantengamos lo que ya está y empecemos con negociaciones nuevas. ¿No habría un contrasentido entre una cosa y la otra? Yo creo que eso no es para negociarlo entre nosotros, No, deben negociarlo los profesionales después del 10 de octubre. Y con mucho gusto después del 10 de octubre nos sentamos y conversamos a ver cómo nos fue el 10 de noviembre para ver cuál fue el saldo final. Sí, con gusto, eso no va a haber problema. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta algo que no es menor. Todos los televidentes están viendo un día sí y otro también que Europa está pasando por un mal momento, Estados Unidos no está pasando por el mejor de sus momentos, yo diría que uno de los peores después de la crisis del 29. Debemos ser conscientes que hoy todavía eso a Uruguay no ha llegado, pero que va a llegar. Yo no quiero decir que va a llegar con virulencia, que va a llegar más leve, pero algo de lo que pasa en el mundo nos va a golpear. Más allá de los blindajes que se han anunciado. Más allá de los blindajes que se han anunciado, que nos va a pegar la ola, nos va a pegar, hay que ver de qué costado nos pega y con qué fuerza nos pega. Yo creo que nosotros debemos comenzar a hablar de esos temas, debemos comenzar a prepararnos para eso, debemos lograr tener un país competitivo para en momentos difíciles poder seguir teniendo el mismo nivel de actividad que en estos momentos. Muy bien. Washington Burgui, presidente de la Cámara de Industria, gracias por la visita. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.